Somos la Resistencia Podcast. Todos los martes y jueves a partir de las 7 de la noche, hora de Nicaragua. Sintoniza los Twitter Spaces de Somos la Resistencia Podcast con invitados de lujo. No te lo pierdas, se ponen buenos. Todos los episodios también disponibles en diferido por Spotify y YouTube. Sean todos bienvenidos. Hola Oscar, ¿cómo estás? Saludos, Hola. bienvenido. ¿Me escuchan? ¿Ahora sí me escuchan? Perfectamente. Parece Hola. que el truco de esta noche era que vos tenías que pedirnos la palabra. Les agradezco a todos los que están con nosotros esta tarde. Lo voy a introducir a Oscar. Todo está funcionando bien hasta el momento, gracias a la comunidad de Somos Resistencia por estar esta noche con nosotros, y también a Oscar por estar con nosotros y acompañarnos a platicarnos pues de esta gran tema que tenemos el día de hoy. Bueno, buenas noches. Hoy es mayo 28, 2024. Somos la Resistencia. Soy su anfitriona de Estelí. Son las 7 de la noche en Managua, Nicaragua, y estamos en el espacio grabado que luego retransmitiremos como podcast en diferido en nuestras plataformas de YouTube y Spotify. En TikTok lo usamos como para invitar, y las invitaciones que usamos para espacios y noticias importantes que tengamos. Esta noche tenemos a Oscar Navarrete, photojournalist. Captó con su cámara escritos de la historia contemporánea de Nicaragua. Nació en Managua, en el reparto Río Sol. Ha trabajado para Barricada, Tribuna, Agenias Reuters y la AFP. Como photojournalist de la prensa por la razón de haber cubierto el arresto de las hermanitas de Calcuta, se tuvieron ellos que salir de Nicaragua por la amenaza de arresto inminente que tenían todos los periodistas que cubrieron esa noticia. Ustedes la recordarán. Es triste escucharle decir que ante ese inminente arresto que de ellos tenían, los periodistas y de la prensa, decir que cuando él salió por un punto ciego de Nicaragua, no tomó ninguna fotografía, caminó por ese punto ciego y no tuvo ningún récord de lo que estaba sucediéndole a él en ese momento. Salió con una mochila y una ropa para poder caminar en ese lugar, y quisiera, le decía él a otros periodistas, el día que regrese a Nicaragua, utilizar esa misma vestimenta. Me mató cuando leí eso. Él, Oscar Navarrete, es un exilado más con la historia de todos los exilados que tienen que empezar nuevamente una nueva vida en países extraños. La diferencia con Oscar es que llevaba en esa mochila la historia fotográfica de Nicaragua, y dice la leyenda que tiene fotos de todas partes y de toda la historia de Nicaragua. Bienvenido, Navax. Esta es la sala de Somos la Resistencia. Somos una comunidad de nicaragüenses en Nicaragua y en el extranjero. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y a vos y a toda tu audiencia. Y pues me gustaría pues compartir mi experiencia, y también, si quieren, entramos en un periodo de preguntas y respuestas para, en base a eso, pues contarle cómo es la vida de un fotoreportero, ¿no? Sí, hay muchas maneras que
que te llaman reportero gráfico, fotoperiodista, fotoreportero, photojournalist, y no sabía cuál era la más adecuada, entonces las usé todas. ¿Cómo te identificas? Yo me identifico como una persona, bueno, amante de la literatura, me encanta el cine, y creo que en mi tiempo libre pues, me gusta la música, pero mis dos grandes pasiones es la fotografía y mi familia, o sea, sin duda alguna, ¿no? El fotoperiodismo es algo que ya llevo 40 años voy a cumplir ahorita en agosto 40 años ya de estar en el fotoperiodismo y no creas que es una profesión para enriquecerse o vivir holgadamente, no, es más sacrificio en todo el sentido de la palabra, pues porque va desde tu sacrificio personal hasta el sacrificio que le toca a tu familia, ¿no? Fue totalmente shocking. Nos sorprendió mucho cuando empezaron a perseguir a los periodistas no solo de la prensa, pues, sino toda la prensa libre de Nicaragua. Está con nosotros también Emiliano Chamorro, bienvenido, y también está Reinaldo Salazar. Creo que ambos son periodistas. Pues primero, si alguien quiere saludar a Oscar, están bienvenidos a hacerlo. Si no, yo tengo preparada una primera pregunta o tema con la que pudiéramos empezar. De los que tienen la palabra, si alguien quiere saludar a Oscar, entonces lo pueden hacer, y si no, pues empezamos con mi primer punto. El primer punto este espacio yo lo tenía en la mente para reproducirlo como podcast, lo tenía en la mente con la idea de hablar del servicio militar obligatorio. Ese fue mi primer contacto con Oscar, y le pedí a nuestro amigo en común, don Sergio Marín Cornavaca, que si me conectaba le dije, ¿quién me puede hablar del servicio militar obligatorio, pero puntual, ¿verdad? Que sepa la ley, que sepa lo que pasó, que nos pueda hablar de esto, porque es un tema generacional que sí se habla mucho, sí sabemos mucho de eso, pero yo quería hablar de eso. Entonces él me pasa la información de Oscar, yo le escribo, pero pasan casi 12 horas antes de que Oscar conteste. Como todas las personas están súper ocupadas. Hay gente que son diurnos, otros nocturnos. Aparentemente Oscar es nocturno. Y entonces me responde. Y entonces digo yo, bueno, pues qué alegre. Yo iba a hablar de servicio militar obligatorio sin invitado, pues iba a tocar ese tema, y resulta pues que lo tenemos. A medida que en la mañana, después de que platicamos, empiezo a leer y en primero el programa que tuvo con don Sergio, y después empiezo a leer y comprender quién era el humano con el que yo iba a hablar esta noche. Y decían personas que trabajan conmigo, uno de ellos dijo, wow, qué vida más interesante. Otra, un cielo, que puedo decirlo en voz alta, wow, de lujo, vamos a tener un espacio de lujo. Y yo personalmente pues quedé absolutamente impresionada con la vida de él. Un profesional desde sus comienzos, y con un sentido humano y una manera de hablar a través de las fotografías y la historia primaria que lo llevó al photojournalist, como era la guerra de la guerra de Nicaragua contra y los sandinistas. Entonces, pues quería hacer notar que
sí quería hablar del servicio militar y lo vamos a hacer, pero también me interesa hoy, después de haber leído, he publicado mucho el día de hoy artículos de Oscar en las que he entrevistado o hablan de él o él nos cuenta. Voy a subir aquí las publicaciones que sé que él ha publicado para que nosotros las podamos obtener. Y pues después de eso quería preguntarle a él que tu carrera de periodista con una cámara en tu mano y que plasmabas la fotografía, pero también describías con una historia lo que estabas viviendo. Empezó en el servicio militar con solamente 17 años. Contanos un poco de eso. Aló, ¿me escuchan? ¿Hola? Sí, te escucho. Hola. Perdón, creí que ¿Me oíste toda esa perrorrata que hice? Sí, les decía de que yo me inicié en el año 1984 en el diario Barricada. Llegué a Barricada, que era una de las mejores redacciones que había en el país en lo que respecta a tecnología. No estoy hablando de forma periodística porque todos sabemos de que era un medio oficialista y no hay ningún medio oficialista que haga buen periodismo, ¿no? De forma franca, ¿no? Entonces, pero sí era una buena escuela pues para aprender fotografía. Me rocé con gente muy talentosa, tanto fotógrafos nacionales como fotógrafos internacionales. Después me fui al servicio militar, así como mencionaba. Fui un joven, pues me tocó vivir esa etapa de la juventud, ¿no? Del servicio militar, que ser joven más que ser una virtud era una desgracia, ¿me entendés? En Nicaragua, porque te tocaba ir a la guerra, ¿me entendés? Desprenderte de tu familia, tu hogar, y irte a una guerra que la verdad que no era ni tu guerra, ¿me entiendes? Ni siquiera era una guerra de un ejército extranjero, era una guerra entre hermanos, ¿me entiendes? Porque la contra era un ejército de campesinos que estaban en contra del régimen. Y fue así que yo empecé. Te perdí por unos segundos. ¿Nos escuchan, amigos? Sí. A él no. Bien. Ok, Oscar, si nos estás escuchando, nosotros no te escuchamos a vos. Pues, ¿y ahora? Ahora sí. Adelante. Okay. Entonces, sí, Ricardo, por el avance tecnológico que tenía la... Exacto. ¿Aló? Adelante, te estamos escuchando. Ok, disculpen. Sí, entonces, sí, así me fui involucrando de forma directa a ser un fotógrafo corresponsal de guerra. Y lo que le quería decir, pues, bueno, no hay ninguna guerra que sea bonita, ni colorida, ni color de rosa. Pues yo siempre le he dicho esto y tal vez me disculpan, pues, si les parezco grosero, pues, pero lo primero que pasa a una persona cuando va a una guerra es ese proceso que se llama deshumanización. Yo siempre he dicho que la guerra nos vuelve perro al ser humano. Se te van sentimientos, se te va todo, ¿me entiendes? Y te curtís de tanto dolor. Entonces, yo viví ese proceso y bueno, pues que me tocó pues andar con una serie de mi trabajo era meterme a hacer reportaje a los batallones de lucha irregular, que estaban los BLI, estaban los BLC, estaban las tropas guardia frontera, y también participé en los operativos militares que realizó el Ejército Popular Sandinista, que fueron de mayor envergadura, que fue hubo uno que se llamaba 25 aniversario, que fue en octubre de 1986, que ahí la contra le pegó una paliza al ejército. Después tuvo el operativo Unidad Interarmas. Ahí te perdimos otra vez. Bueno, parece que vamos a tener ese problemita de conexión. Amigos, si les pido que levanten su manito para que tengamos un visual de quién está metiendo la mano. Está Zapata, Pinolero y Mi Cielo. En ese orden, Julie, para que después demos las palabras. Coy no está con nosotros, entonces Julie, ahorita le pedí que me ayudara y amablemente dijo que sí. Y entonces pues le agradezco mucho. Adelante, Oscar, te escuchamos. Sí, bueno, pues entonces les decía porque me tocó participar en los operativos de
de alta envergadura, porque la guerra, los primeros años fueron difíciles, pero los últimos también. Y los operativos más fuertes de la guerra fueron en el operativo Unidad Interarmas, como les decía, en 1987, y el operativo Dante 88, que fue el operativo que obligó literalmente a la Contra a sentarse a una mesa de negociación para buscar unos acuerdos de paz. Que sí se llevaron a cabo. En mi opinión muy particular, los acuerdos de Zapá fueron un papel mojado, porque inclusive hubo un operativo militar en octubre de 1989, en plena campaña electoral, que poco sabe la gente, poco lo domina, ¿me entiendes? Porque la gente estaba concentrada en esa época en la actividad política, porque estaba ya la Unión Nacional Opositora en campaña electoral. Sí. Bueno, pues tuvimos unas manitos levantadas, si querés, a ellos. Julie, que amablemente pues me está ayudando esta noche, tenemos un orden y si querés pues juntamos las 3 preguntas y después continuaría yo con los comentarios que tenía para vos. ¿Te parece, Oscar? Okay. O vamos una por una, ¿cómo querés? No, así como sugeriste la primera vez que se formulen las 3 preguntas, no hay problema. Dale, pues. Entonces, okay. Gracias, Julie. Adelante. Entonces, Julie, danos el orden de las personas. Sí, comienza Isidro Zapata. Y después, bien, no lo había pedido la palabra, pero está bien, voy a hacer la pregunta. Después mi cielo. Más que todo, una pregunta es para Oscar. Creo, no sé si he intercambiado algún mensaje contigo, pero más que todo para que escuchen los demás. ¿Quién cree vos que sufrió más? ¿Las madres o los cachorros? Eso es todo. Gracias. ahora seguiría Pinolero y después Cielo y nos contestará los 3 comentarios o preguntas. Sí, mi pregunta va a ser la siguiente. No estoy muy familiarizado con su obra. Entonces, si hay alguna fotografía que él recuerda, cuál fue el contexto de esa fotografía. Ya las voy a subir. Y entiendo que él estuvo cubriendo para el lado del ejército, del servicio militar patriótico. Entonces, alguna historia que recuerda, porque a veces se ven bandos, ¿no? La contra era buena, el ejército era malo, pero muchos de ellos eran reclutados en contra de su voluntad. ¿Cómo humanizar eso, no? Gracias. Cielito lindo. Buenas noches, ¿cómo están? Hola. Bueno, Oscar, un súper gusto saludarte. Igual. Quiero, si me permiten, comentarle una experiencia de cómo yo me familiaricé con el impacto del trabajo y de vida de Oscar Navarrete. Pero antes de eso, o si no da el tiempo en una segunda intervención, yo, de no ser de una experiencia personal que yo tuve bonita, yo también me sentía así como pinolero y probablemente sea la realidad de muchos nicaragüenses. Con eso del boom de la tecnología, que cada quien podía tener el teléfono y acceder a redes, muchas veces uno no sabe cuál es el origen de algunas fotografías. Y son fotografías que sin ellas no nos hubieran permitido documentar y tener avances importantes en la lucha. Fotografías que contaron con la cámara, el lente, la precisión y la experiencia profesional en el momento. Son las mismas fotografías que están en los informes internacionales y las mismas fotografías que no necesitan mucha narración. Están completas
solo con verlas. Yo estaba viendo que hay un libro de fotografía, entonces es como invitarlos a que busquen el libro. Bueno, yo voy a hacer 2 preguntas, tal vez después comparto más sobre una exposición a la que yo asistí en Nueva York, sobre las imágenes de Oscar Navarrete. Y esa exposición se llamó Me duele respirar. Fue una exposición muy concurrida con público americano, y a mí o sea, ese día yo me confronté con la realidad. O sea, sin el trabajo de profesionales como Oscar Navarrete, la historia de Nicaragua hubiera seguido escondida allá en esa pequita del mundo que es Nicaragua. Y bueno, yo pues quiero invitarle a que hagan búsquedas y que busquen el trabajo de Oscar. Yo no sé si, Oscar, vos también tenés alguna sugerencia sobre eso. Y yo he escuchado, es una pregunta personal, que te comparan mucho con Susan Maisela. Entonces quería preguntarte ¿qué opinión te merece esa comparación? Ay, ¿me escuchan? Claro que sí. Solo antes de que contesté, en la parte de arriba de este espacio puse las publicaciones de Oscar Navarrete y también unos artículos que hablan de Oscar. Adelante, Oscar, perdón por la interrupción. No, tranquilo. Bueno, voy a empezar por la última pregunta. La voy a contar brevemente. La diáspora de Nueva York, de nicaragüense de Nueva York, pues me invitaron pues, a hacer una exposición porque yo me metí de lleno a las coberturas de la rebelión de abril 2018 y precisamente quiero hablar de la Susan Maisela. Yo he admirado a la Susan toda mi vida. La Susan para mí es una de las mejores fotoperiodistas que ha dado el mundo, y su trabajo, sobre todo el de Nicaragua, y el libro que se llama Nicaragua, lo pueden buscar en Amazon, donde ella se dedicó a fotografiar la insurrección final de 1978 hasta que cayó la dictadura de Anastasio. Para las publicaciones que estoy reproduciendo de Oscar, le doy las gracias a galerianews.com. Gracias. Sí. Entonces, en Nueva York, bueno, yo estaba colaborando con todas las diásporas en el mundo. Expuse hasta el otro lado del mundo, en Birmania, en Inglaterra, en Francia, pero hay una anécdota con la exposición de Nueva York. La diáspora consiguió, lo iban a hacer, imagínense, la exposición en un garaje, pero consiguieron una galería nueva que había adquirido un fotógrafo independiente neoyorquino, y le contaron del proyecto, y él gentilmente inauguró su galería, ni siquiera con su foto, sino con las fotos de Nicaragua, con las fotos de mi autoría. Eso fue para mí, wow, algo maravilloso. Y participó, invitaron a Susan Maisela a que participara con una foto de ella, imagínense. Yo, que soy admirador de Susan Maisela, la tenía de invitada a Susan con una foto que ella tomó de la rebelión de abril, porque ella llegó más a visitar Nicaragua más que todo para comprender qué estaba sucediendo, y guardó un poco su cámara para tratar de procesar todo eso. En el caso de la otra pregunta que me hicieron en la primera, a ver, miren, les voy a ser franco, sinceramente, en una guerra perdemos todos, no hay ganadores. Disculpa, la otra pregunta, o una de las primeras que la hizo Isidro Zapata, es que ¿quién cree que sufrió más, si los cachorros o las madres? Puede ser que sea el momentito que se queda sin... ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, perfecto, adelante. Sí, que cuando se pone a invernar el teléfono se parece que se me va la señal. Les decía de que en una guerra sufren todos, no hay vencedores.
En una guerra sufren las madres. En el caso específico, el servicio militar obligatorio, sufrían las madres porque le arrancaban a sus hijos de su regazo y los mandaban a la guerra. En vez de eso, jóvenes estar en una universidad con un lápiz y un cuaderno, les daban un fusil. Y entonces sufría la madre al ver a su hijo que lo despedía y al ver que regresaba muerto. ¿Ya? Y sufría el cachorro porque jamás había tenido una experiencia en una guerra y lo mandaban a ese impacto, a ese shock emocional de siendo aún un niño y a agarrar un fusil e ir a matar. Entonces yo creo que todos sufren, pues no hay excepción alguna. Como seres humanos todos sufrimos. Y la otra pregunta, disculpen. Bueno, ¿alguna historia que recuerde sí, que le haya impactado? Sí, miren, les voy a contar algo rápido. Yo hace como por insistencia de mi hija, mi hija me dijo que escribiera mis memorias como fotoperiodista de guerra. Y entonces estoy, ya de hecho, pues solo es un libro que va segmentado en 4 historias grandes. Entonces pero cuando me vine al exilio, ya estaba por terminar el tercer libro, la tercera historia, pero he tenido un bloqueo mental y hasta ahí me he quedado, pero sí, ya voy a retomar muchas cosas, incluso mis redes sociales. Entonces, yo en el primer libro que escribo, que es sobre el operativo Interarmas, sí hubo ahí una experiencia que me chocó y se los digo, ahí está en el libro. Fue cuando prácticamente ejecutaron a unos contras que ni siquiera eran hombres, eran unos niños. Quizás el mayorcito, eran 3. El mayorcito tenía tal vez 14 años y los otros como entre 13 y 10 años. Eso me marcó, me marcó fuertemente, me marcó para toda la vida porque es impactante ver que asesinen a una criatura. Sí, definitivamente que yo pienso que esa guerra entre nicaragüenses fue la que nos marcó más marcadamente, pues el final del siglo XX y nosotros en una guerra a muerte entre nicaragüenses. El septiembre 13 de 1983, el decreto de ley 1327 instaló el servicio militar patriótico, así le llamaban, patriótico, por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Quería ver quiénes habían firmado y los únicos 2 nombres que pude ver era el de Daniel Ortega Saavedra y don Rafael Córdoba. No miré los otros firmantes, no sé por qué. Solo esas fueron las 2 firmas. Ustedes pueden corregirme, pedir si así ustedes lo quisieran. Esa guerra nos costó 30,000 muertos que dicen que fallecieron en esa guerra. Yo creo, pues, obvio, todos sabemos de que el número tiene que haber sido mucho mayor. 50,000 muertos de la guerra de los 80, 100,000 heridos en los años, al final, pues, de los años 70, al comienzo de los 80, y la guerra de los contras. Estamos hablando de un país que tenía 3 millones de habitantes y que eso significaba el 5% de la población. O sea, que hoy en día los exilados de Nicaragua, que son casi 1 millón de personas, de 7 millones de gente, sería la mitad de los exilados que estamos hoy afuera, o más, 1 millón plus, que estamos afuera. La mitad de eso hubiesen muerto en esta época, en este tiempo, porque el tiempo que sucedieron estas muertes no fue muy extenso, pero sí terriblemente impactante para
para Nicaragua y especialmente para los jóvenes. Como decía Oscar, lo que impactaba eran las familias, era una familia completa. Si te llevaban tu hijo, la madre lloraba, la familia sufría. Pero no solo ese efecto, ¿verdad, Oscar? Sino el exilio, las carreras y la salida de los muchachos que iban a cumplir 18 años al comienzo de ese enero y que se iban por veredas, por aeropuertos, por lo que fuera, por lo que todavía no le habían llamado, y el exilio, de ahí estamos hablando del exilio, ¿verdad? De los años 80. Contanos un poco de eso, si vos te acordás, la gente que pudo salir, la gente que no pudo salir, el chavalo que tenía para dónde irse y el que no tenía para dónde irse. Y después Cielito, que me está pidiendo la palabra. Bueno, pero no me la... Ok, pues brevemente. En los años 80, en la guerra que sufría Nicaragua, no existía esa palabra ser objetor de conciencia, que en los ejércitos modernos es válido. Entonces, me disculpan la palabra, pero era el lenguaje de esa época, de los años 80, y si te decía, si vos querías desertar, entonces te esperaba la cárcel, la muerte, o inclusive pues que las etiquetas, ¿no? Que sos un cobarde, que sos un marica, que estás huyendo a la guerra, que ya es un poco de etiquetas que no valen la pena mencionar. Entonces, la mayoría de los jóvenes que fueron al servicio militar eran gente de familias pobres, todos veníamos de familias humildes, y a los que teníamos menos posibilidades, pues nos tocaba ir a la guerra. Y algunos que pudieron, porque se tenía que hacer miles de maravillas, de empezar a sobornar, a pagar, tenías que tener un buen respaldo económico para poder salir de Nicaragua, aunque sea Costa Rica, y venir a evadir el servicio militar. Tengo varios amigos que fueron evasores, inclusive no evasores, también que fueron al servicio militar y desertaron y lograron huir hacia Costa Rica, porque en Honduras era muy difícil, no era muy adecuado que un cachorro se desertara hacia Honduras, porque ahí eran las bases militares de la contrarrevolución. Pero sí fue un proceso muy duro. Es más, les voy a contar algo rápido. Mi vecino trabajaba de funcionario, era gestor de la alcaldía, en la alcaldía de Managua, y él, como gestor, estaba por de bajera alterando partidas de nacimiento para que los chavalos tuvieran quitarle la edad, pues no solo llevar el servicio militar y poder salir con pasaporte y vía aduana por el aeropuerto de Managua. Y lo descubrieron, y ese vecino mío purgó una condena de 2 años en la Modelo en ese tiempo, en los años 80. No te creo. Sí. Ya lo llevaron a cárcel. Sí, imagínense. Entonces, eso es uno de miles de ejemplos que pasaron. Una multa altísima de 5,000 córdobas y de 1,000 córdobas, que era una cantidad, o eran millones, no recuerdo. Bueno, eran millones. Eran millones. ¿Ah? Eran millones. En esa época el dinero no para el 83, ¿no? Sí. Que la hiperinflación se disparó y ya su punto álgido fue en el 88. Sí, qué barbaridad. Que fue con la operación Berta. Después de la Berta, antes de la Berta, pues existían esos millones. Entonces, Oscar, no solo era el que podía salir, no solo era el que los andaban buscando por todos lados, en la escuela, en todos lados. Mira, fíjate que hasta el nivel de que los chavalos menores de edad, que tal vez tenían 15 años y tal vez eran altos de estatura o recios, qué sé yo, pues fornidos, tenían que caminar su partida de nacimiento, porque el ejército sandinista tenía una policía militar que se llamaba prevención, y eso andaban sacándote en las escuelas, en las discotecas, en los centros recreativos, en los cines, en tu casa, y iban a sacar del pelo de donde estuviera y te llevaban retenido a una celda para después mandarte a un centro de entrenamiento militar.
Sí, era mentira. Todas las reglas que ellos tenían no las cumplían ni ellos mismos. Y les voy a contar rapidito una anécdota que pasó en el tanto 88. Mira, cuando yo me fui al servicio militar, yo me fui en enero del 86. Por lo menos tuvieron la decencia de entrenarme militarmente 3 meses y medio. Pero para el tanto 88 llevaron chavalos que solo recibieron de entrenamiento una semana y murieron una gran cantidad de jóvenes que no sabían ni siquiera cómo cargar un fusil. Imagínate que agarras un chavalo y lo metas a una celda en una semana sin experiencia. Ahí estamos en el segundo que perdemos a Oscar, pero ya regresa. No, aquí estoy. Ok. Adelante. Sí, eso les explicaba, pues, de que habían chavalos en el tanto 88 que solo tenían una semana de entrenamiento militar. Yo recuerdo que en el operativo a un chavalo que tenía una semana fue el primer muerto, era del BLI, se llamaba Juan Gregorio Colindre. Construyeron el aeropuerto en la mera selva que antes, esa selva pues se llama ahí en la zona de San Andrés de Bocay. Ahí construyeron uno del aeropuerto, ahí tumbaron la selva. Ese trabajo lo hice en Galería New, lo pueden ver donde cuento la historia desde que empezaron a tumbar la selva. Ahora se llama Bozaguas. Y entonces, este muchacho inexperto salió por la parte lateral del helicóptero, o sea, por la cola, el rotor de la cola lo agarró y lo destrozó, lo tasajeó, como decimos popularmente, lo tuquió al pobrecito. Su cuerpo quedó hecho pedazos, en varios pedazos, como un rompecabezas. Ese muchacho solo tenía una semana de haber recibido entrenamiento militar. Qué horror. Definitivamente. Yo escuché esta historia con don Sergio Marín y Cuernavaca. Es totalmente increíble la falta de preparación con la que llevaban. Les daban el paquete, el arma, el fusil, y que ellos estuvieran a su propia suerte. A que los muchachos propios, compañeros del lugar, pues fueran los que le enseñaran y los entrenaran. Así es. Sí, increíble. Bueno, tenés muchas manitos levantadas, me da mucho gusto que te quieran hacer preguntas. Vamos a hacerlas de 2 en 2, sí, okay, para que las podamos compaginar. Los primeros 2 van a ser Cielo y Zapata, y después Pinolero y Don Peraza. Adelante, Cielo y Zapata, no los voy a interrumpir, ustedes siguen adelante, y después viene Oscar y después Pinolero y Peraza. Adelante. No, continuando con cómo yo supe el impacto y la fama internacional o mundial de las fotografías de Oscar Navarrete. Yo quiero contarles que yo no tenía ni puta idea quién era Susan Maicelas. O sea, a mí, o no sé si es por nueva generación, yo no sabía. Pero yo estaba en esa exposición y yo miré un montón de gente alborotada, corriendo detrás de una chela, tomándose fotos, pidiéndole autógrafo. Entonces, para mucha gente el nombre de Susan Maicelas le puede generar algo, pero pues para otra gente como yo, hasta ese día, que por cierto estaba full la galería, había mucha gente, yo no sé si es la forma como hicieron la presentación. Bueno, yo ya también estoy diciendo que las imágenes de Oscar tienen un fuerte impacto, se cuentan por sí solas, pero la parte de que Susan Maicelas retrató la imagen en los 70, pero después regresó en el 2018 a intentar retratar también o a conocer la historia de la protesta. Eso es como que las historias se juntan, y para mucha gente historia desconocida, por lo menos una de esas personas que yo no conocía esa historia, ni siquiera el nombre, ni siquiera lo que significa que ella estuviera ahí.
pues también tiene otro alcance, incluso parte de los datos que ustedes mismos están contando acá. Y otra de las cosas que yo quiero rescatar es que pues, todavía no, yo creo que no estamos en el exilio, pero sí me acuerdo que en esa exposición vos dijiste que querías ser fotógrafo de paz, que no te gustaría a retratar guerra, que preferirías o que tu sueño sería ser fotógrafo de paz. Ok, si quieres damos paso a la segunda pregunta para contestar de una sola vez. Zapata, adelante. Y después, perdónenme, va a ser Antonio Pinolero y don Peraza, espérenme un momentito más. Adelante, Zapata. Sí, buenas noches, Oscar. En realidad, bueno, yo cumplí el servicio militar también y pues me cuesta hacer preguntas. Yo más que todo quería reforzar lo que mucho le he dicho a esta gente y lo que tú estás comentando. Discúlpame, Somos Resistencia, te voy a corregir. No es cuestión de esperar que ibas a cumplir 18 años, como lo dijo muy bien Oscar, recogían los chavalitos desde los 15 años. Eso quiero que quede bien claro. Había cierta diferencia al inicio del servicio militar. Había cierta diferencia al inicio del servicio militar cuando sí te pedían cierta documentación, como mismo Oscar estaba hablando, cierto juego de papeles. También comenzaron a salir muchos jóvenes de Nicaragua. El primer éxodo de jóvenes de Nicaragua se dio desde antes incluso de que aprobaran la ley, y se consiguió inmediatamente cuando aprobaron la ley, pero el reclutamiento de los jóvenes era continuo. Mismo Oscar dice que empezó a los 17, teníamos que inscribirnos a los 17, pero no teníamos que empezar el servicio militar a los 17. Yo he repetido muchas veces que fui reclutado a los 17 años, el sargento de mi compañía tenía 15 años, yo era el político de la compañía, tenía 17 años, y así, otro de mis mejores amigos tenía 16 años. Entonces no es cuestión de que te iban a esperar hasta los 18, te reclutaban a los 15. Y quiero terminar con esto. ¿Quién fue el culpable de esto? ¿Quién fue el que nos obligó a esta guerra? No fue el imperialismo, fue la izquierda internacional y los que nos vendieron, nosotros mismos, los traidores, los hipócritas nicaragüenses de adentro, nosotros mismos de la izquierda, que nos vendieron a la izquierda internacional y nos obligaron a una guerra donde es la fecha y el cobarde del ejército de Nicaragua no da la cara para dar las cifras de muertos. Bien pudiera estar yo en la montaña como perro, por suerte que varias veces los primos no tenían puntería y aquí estoy. Pero eso es todo lo que quería agregar con respecto a las edades y quién tuvo la culpa. Gracias. Ok, si quieren, bueno, cuando me refería a ver, cuando yo estuve fotografiando la guerra desde 1986 hasta el final del conflicto, entonces sí tuve los operativos más fuertes y igual como les decía, pues la guerra te curte, es horrible, y cuando viví en carne propia esos episodios y tu alma se convierte en una esponja porque empezás a absorber y el dolor no lo procesás hasta después. Entonces, yo no quiero eso para ninguna persona ni para ningún joven que como yo fui, mucho menos para mis hijos o mis nietos. Creo que ninguna persona, ningún ser humano se merece vivir en una guerra. Y yo como fotoperiodista, ya que viví esos episodios, pues yo deseo y es mi mayor anhelo y tengo la fe en Dios que me va a dar ese anhelo de encontrarme una Nicaragua en completa paz y democracia y hacer eso, pues moverme libremente por mi país con una cámara que no me vayan a ver como que ando armado, como que soy un delincuente, y fotografiar en tiempo de paz. Les aseguro que sería otra historia y totalmente positiva, ¿no? En el caso del joven que habló, sí es verdad, inclusive desde los 15 años. Ahí te perdemos un segundo. Y ahora sí. Perfecto. De hecho, yo fui uno de esos jóvenes que me fui a los 16 años todavía. Entonces,
eso era de lo más normal, ¿no? O sea, ellos se normalizó tanta violencia y tanto abuso hacia los jóvenes. Y sí, la culpa obviamente, a ver, ¿cómo íbamos a ir nosotros a una guerra a defender a unas personas poderosas que estaban atornilladas en el poder para que ellos pudieran llevar una vida de lujo, de tranquilidad, ellos, sus hijos, toda su familia, y los pobres poniendo el lomo, poniendo la vida, como siempre el pobre siempre le toca el de más abajo poner el físico, como decimos popularmente. Y obviamente esa fue una guerra que el gobierno sandinista nos impuso para que mandara a jóvenes para que ellos se mantuvieran en el poder, pero no, yo creo que en el caso mío, que estuve en el lado del ejército, pero también en las primeras conversaciones con la contra participé y como fotoperiodista, y créanme que me di cuenta que eran seres humanos igual que nosotros y que bien podía haber un entendimiento y un camino hacia la paz. Y creo pues que también ellos tenían un propósito, que era lograr establecer nuevamente la democracia en Nicaragua. Bueno, yo no estaba señalando ni quién era el culpable ni quién no era el culpable, ni tampoco hasta ahora, después de todos estos años después, platicando con las primas, sentados en el patio de este libro, me platicaba de esas mismas testimonios, que un chavalito ahí enfrente de la casa andaba, como dice Oscar, la partida de nacimiento, que vieran que tenía 15 años, y entonces lo paran y lo sale todo el barrio a decir, no, si es chiquito, es chavalito, y de todas maneras pues se lo llevaron. Pero la ley decía que era de 18 años. Me refería a la ley, que ellos por supuesto se encargan de quebrar. Entonces, Julie, yo creo que no había visto a Antonio cuando se el señor Peraza. Disculpa, estaban Antonio y Pinolero levantando la mano. Okay. Pinolero ya sería la segunda vez, no sé si sería Antonio y entonces después Antonio. Perfecto, gracias. Adelante, Antonio. Buenas noches a todos, un saludo. Está bonito el espacio. Bonito porque se recuerda a uno todos esos malos tiempos, ¿verdad? Que vivimos en Nicaragua. Yo siempre le he dicho, yo tengo 55 años y viví toda la guerra. Fíjense que si la descripción de la palabra feo se puede escribir guerra. No hay otra definición más exacta que esa, la guerra, la palabra feo. Entonces, todo esto, ¿verdad? Que cuenta, que relata el compañero Oscar, sí, lógicamente, él anduvo metido en la zona caliente, no en la cocina, ¿verdad? En la zona caliente. Sí. Así es. Sí, vos sabés que eso se escuchaba mucho. ¿Sí? ¿Dónde estuviste vos? En lo más caliente, le decía. En la cocina estaba mucho. Entonces, todo esto, ¿verdad? Es un recordatorio que, fíjense que una de las cosas peor que nos pudo haber pasado a nosotros es no contar la historia. Alguien tiene abierto el micrófono. Es no contar la historia después en los 90. Que eso fue eso es parte de lo porque estamos donde estamos. Fíjense, si la historia hubiera sido contada realmente a como sucedió, otro cuento nos hubiera sucedido a nosotros, pero el borrón y cuenta nueva es lo que nos tiene donde nos tiene. Pero bien, es interesante escuchar. Yo tengo mucho que hablar, pero el espacio no es ni mío ni nada, sino de que voy a seguir escuchando para que le preguntemos al compañero Oscar. Sí. Gracias.
Pinolero, adelante, y después Oscar nos comenta y seguimos con don Peraza. Sí, voy a tratar de ser breve y voy a hacer varias preguntas que conteste la que él quiera, porque muchas han sido solo comentarios y no hacen ninguna pregunta en realidad. Quizás sería bueno que aclarara estos términos como que han usado como cachorros, primos, porque si hay jóvenes nicaragüenses que nacieron después del 2000 no están familiarizados tal vez, o si hay gente que no es de Nicaragua, ¿no? Entonces aclarar esos términos. Y lo otro que piensa él de los acuerdos creo que fueron los de Zapoa, porque ambos bandos al parecer cometieron, como le llamamos, los crímenes de lesa humanidad, donde están reclutando jovencitos de 14 años, tanto los sandinistas como la contra, como él observó eso, ¿no? Entonces, ¿cómo tener una mejor perspectiva de esto que sea menos ideologizada? Porque en esos acuerdos ambos generales y los líderes de la contra tuvieron beneficios, ¿no? Y qué decir de este caso del Benjamin Linder, que era un norteamericano ingeniero que lo mataron. Sabemos la versión de los sandinistas. ¿Cuál sería otra versión? ¿Qué tanto es verdadero? ¿Qué tanto es falso, no? ¿Fue algo que les perjudicó negativamente a la contra? ¿Cómo afectó la moral en aquel momento cuando se escuchó del escándalo Irán contra? ¿Aumentó la moral de los sandinistas? ¿Disminuyó la moral de los contra? Y a la última, ahorita hay una película en Estados Unidos que se llama Guerra Civil, donde hablan de una posible secesión de algunos estados. Y estos están tomando fotografías, están reportando. Y varias veces estos periodistas están a punto de ser asesinados, pero le libraron. Entonces, en algún momento él se sintió como que su vida estaba amenazada. Tenía algún gafete que decía prensa y respetaban ese gafete los de la contra, o se sintió amenazado su vida. Gracias. Ok, como hiciste varias preguntas, voy a empezar por usted. Bueno, sí, en la jerga de los años 80, te voy a mencionar una que es muy, muy famosa. Y cuando llegas, o antes que te reclutaran, decía, ya sabes que vas a ir a morder el leño. O sea, morder el leño significaba que sufrimiento, era el equivalente, el sinónimo a sufrimiento, porque morder el leño es que te iba a caminar en medio de la selva, te ibas a topar, que no podías beber mucha agua, o que ibas a tomar agua sucia con insectos. O sea, así como la han planteado, por ejemplo, yo tomo como referencia a Oliver Stone con la película Platoon, así ni más ni menos un escenario o un teatro de guerra. La otra, nosotros cuando nosotros andábamos en la guerra, no portábamos, yo creo que mi gafete, hay algo muy, muy personal, ¿me entienden? Mi gafete era mi rosario. Soy una persona, siempre he sido católico, ¿no? Y en esa época era un joven. Cuando vos sos joven, la adrenalina te sobra, y cuando ya te curtís en una guerra, lo vas a ver algo tan natural como un trabajo más. Eso es lo que hacía yo, como que un trabajo que hace el que cambiaba llantas, el fontanero. Entonces, para mí andar fotografiando la guerra era algo de la rutina de mi trabajo. Pero, conte que eso no fue todo el tiempo así. Ya, por ejemplo, para la crisis del 2018, yo tengo la misma edad que tiene don Antonio Peraza, somos contemporáneos. Y es más, pues tengo a don José Antonio cuando la policía lo está golpeando en los cinemas y se lo lleva preso. Lo logré fotografiar, y recuerdo que creo que todavía le dio tiempo de pasarle su lente a Emiliano Chamorro, que era el periodista que andaba conmigo dando cobertura. Entonces, la adrenalina, o sea, entre más viejos somos, pues la adrenalina se va ausentando de nuestro cuerpo, de nuestra sangre, ¿ya? Entonces, sí, yo sentí el 2018, corrí igual riesgo, y claro, pues ya tenía más conciencia, porque cuando uno es joven, esa es otra palabra de la jerga de los años 80, decían, lo que pasa es que este chavalo no tiene quien lo llore.
Ya, o sea, significaba que o eras donado, significaba que ni tus familiares te iban a ver a las visitas, porque tal vez era gente de muy escasos recursos y no tenía pues para costearse el transporte y todo y llegar hasta allá a las visitas que eran en zonas supuestamente neutras de guerra. El nombre cachorro, eso fue un invento del Ejército Popular Sandinista para tratar de apaciguar, de suavizar. En vez de decir un soldado, decían un cachorro de sandino, ¿no? Entonces lo comparaban como un cachorro y era parte de la jerga política de la Nicaragua de los 80, de que todo era base de propaganda, ideología y adoctrinamiento. Y bueno, con don José Antonio, pues yo le digo, pues sí que, para responder un poco, pues sí, ser fotógrafo de guerra te curte, es verdad, pero tal vez yo no quiero caer en comentarios tan políticos, pero también no es un secreto de que desde que los años 80 para acá, el sandinismo solo ha traído sufrimiento. Y les voy a poner un ejemplo fácil. El 19 de julio derrocó a la dictadura de Anastasio Somoza para que entrara en la historia otra dictadura. Hemos tenido 90 años de dictadura. Ahorita el 19 de julio cumplimos 90 años de dictadura, de los cuales 16 años fueron de gobiernos democráticos, pero que los vimos levemente, porque Ortega logró lo que no pudo hacer Somoza. Somoza proponía un somocismo sin Somoza, y Ortega lo hizo, un orteguismo sin Ortega, porque él estaba gobernando desde abajo, y siempre gobernó a base de chantaje a los 3 gobiernos democráticos que tuvieron en Nicaragua. Bueno, solo como nota en este momento Daniel Ortega está arremetiendo contra Humberto en la plaza y tiene un grupo del ejército sentado ahí y está pues como confirmando lo que Humberto decía. Lo único pues, que le faltó, dice Nicaragua Investiga, es decirle hijo de perra, pero de ahí pues está renegando de toda su familia. Entonces, don Peraza, hola, ¿cómo estás? Dice Oscar Navarrete que tiene una foto tuya. ¿Y para qué entregabas los anteojos? Y después, ¿cómo ibas a ver si dabas los anteojos? Bueno, eso no lo pensé en ese momento. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, me gustaría tener esa foto, don Oscar, y pues me sentiría súper bien tenerlas porque tengo muy pocas y bueno, fue mi primera captura. Bueno, mi segunda vez en la cárcel porque he estado 3 veces, a los 15 años, en el 2018 y en el 2021. Y la golpiza que me dieron a los 15 años fue 10 veces más que la que me dieron ese día que usted me tomó las fotos y que me gustaría con tener. Todo Mire, gusto se la regalo. Yo voy a hacer una reflexión un poco. Muchísimas gracias. Mire, yo voy a hacer una reflexión un poco más amplia porque yo vengo estudiando estas cosas. Yo me he visto todos los documentales que hay, por lo menos en internet, sobre la DATO 88. Lógicamente eso no me hace experto, pero conozco las situaciones. Miren, a ver, empecemos por los datos. Según los alemanes orientales que entregaron un informe en 1985, el ejército sandinista había tenido alrededor de 19,000 bajas. 1985, no especifica si todos muertos o eran entre muertos y heridos, pero habla de 19,000 bajas. Hizo 1985, ¿verdad? Hizo el barro. No, escúcheme. No, hay veces se consideran los heridos bajas también, pero la cuestión es que ellos dan 19,000 bajas, 18,000 algo, pero no dan los detalles. Después viene Sobal Barro, reconoce que la contra, ya al final de la guerra y muchos años después, comandante invisible, habla más o menos de 22,000 muertos, pero ya hasta el final, después de los 90. Solo ahí sumemos ya casi 40. Digamos, yo estoy seguro que esa guerra por lo menos tuvo 50,000 muertos.
Ahora, en el 79 sí es una gran falacia de que se hablan de 50,000 muertos. Eso no es cierto. No había ni la capacidad, según la CIA, y tengo un informe de la CIA, el ejército sandinista llegó a movilizar, si acaso, en el mayor auge de la guerra, menos de 6,000 combatientes. Y estamos hablando que solo la Contra, cuando se movilizó, tenía 23,000. Y el ejército popular, la Guardia Nacional, si acaso tenía combatientes efectivos, unos 7,000, unos 9,000. Entonces, estamos hablando de dimensiones. Lo que pasa es que la propaganda lo inflama porque es necesario hacerlo. Entonces, ¿qué nos lleva a este problema? Miren, ¿qué hacían las élites nicaragüenses en el siglo XIX? Los que nunca mueren en el combate, ¿verdad? Nunca han muerto. ¿Qué hacían? Le ponían a los campesinos un sombrero rojo para ser democráticos y un sombrero verde para ser legitimistas. Y así nos pasamos matando todo el siglo XIX. ¿Qué pasa? Eso ha creado una cultura que Andrés Pérez Baltodano llama el voluntarismo heroico. Yo he tenido problemas con mis amigos contras porque ellos me empiezan a hablar de niños héroes. No, les digo, ustedes deberían estar presos por mandar niños a la guerra, porque esos niños son manipulados para que luchen por lo que los adultos y por lo que los intereses oscuros de la política de Nicaragua los motiva a luchar. ¿Qué dice Pérez Baltodano que es el voluntarismo heroico? Y voy a leer una cosa bien pequeñita, porque creo que es importante. La visión voluntarista y heroica fomenta la acción, o más precisamente el activismo y la agitación para transformar la realidad. Ambas posiciones subestiman el papel que juega la teoría, la filosofía, el pensamiento crítico y analítico en la construcción de la historia. Y puedo seguir. Básicamente lo que nos está diciendo es que en Nicaragua no nos fomentan a pensar. Y ahora han salido un montón de ideólogos, con todo el respeto del mundo, que nunca se han leído ni un paquín de ideología. Y ahora son los grandes ideólogos que van a iluminar Nicaragua. Un montón de basura, porque los ideólogos en Nicaragua lo único que han servido es para justificar que nos matemos entre nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando a mí alguien me dice que la solución de Nicaragua es la violencia para resolver el problema histórico que tenemos desde hace 200 años, y me dicen que cero negociación, cero tolerancia, cero esto, cero lo otro, ninguno de esos que dicen eso van a poner un solo de sus hijos o de sus familiares en esa guerra, porque como dijo don Oscar, siempre son los miserables, los que no tienen nada, los que no tienen nadie quien los defenda, los que van a ir a pelear esas guerras de unos que sí saben lo que quieren y casi siempre son intereses bastante oscuros. En otras palabras, lo que yo quiero decir es que no podemos seguir haciendo héroes a niños que son víctimas de adultos irresponsables que nos llevan a estos enfrentamientos. Y como dijo mi amigo Yader Parajón, que le acaba de hacer una entrevista confidencial, que yo estaba en la celda 7 y él estaba en la 8, que salió hoy o ayer en Confidencial. A él le mataron un hermano y yo siempre me acuerdo lo que me dijo desde la cárcel de castigo donde él estaba, y me gritó: Peraza, mi hermano no es un héroe, mi hermano es una víctima. Y eso es lo que tenemos que empezar a entender los nicaragüenses. Nosotros somos víctimas de todo este sistema que hemos creado, y hay un montón de zánganos y cobardes que nunca han luchado, que nos mandan a enfrentarnos para resolver sus sucios y oscuros intereses. Por eso a mí, cuando alguien se me inflama con sus posiciones ideológicas de uno o de otro lado, yo los tomo con muchísimo cuidado, porque por lo menos a mí ya no me dan atol con ese dedo. Muchas gracias. Oscar, ¿algún comentario? Sí, muy buena la reflexión de don Peraza, y es verdad, por ejemplo, en los años 80, a los chavalos, a los niños, mejor dicho, esa es la palabra que hay que usar, a los niños, que eran niños como de entre 10 y 12 años, que andaban con el ejército, se les llamaban mascotas, y andaban armados con su fusilaca, su pechera, su dotación de tiro y avituallamiento y provisiones. Y se me olvidó hacer un comentario sobre
sobre los acuerdos de Zapua, como yo estaba dándole cobertura como fotógrafo del ejército, hubo algo que se filtró tras bastidores. Esto para responder un poco el comentario que me hizo el otro señor sobre los muertos. Y es que la Contra había llevado en la mesa de negociación una propuesta de ver los muertos, los crímenes que el ejército sandinista había ejecutado, pues de que ya dentro de lo que ya es una norma de una guerra, pues porque en una guerra ni norma hay, no existe, solo es matar. Y entonces Joaquín Cuadra le sugirió de que también ellos tenían documentados, registrados, crímenes atroces por parte de la Contra. Entonces, ese punto lo eliminaron y no lo tocaron porque ambos conscientemente se dieron cuenta de que tanto un ejército como el otro habían cometido crímenes de lesa humanidad. Sí, recuerdo que había hecho notar ese detalle también, cosa que es absurda porque por eso es lo que pasa, lo que nos pasa, porque pasamos a borrón y cuenta nueva y continuamos en esta continua situación de Nicaragua. Pregunta, Oscar, ¿vos crees? Dígame. Discúlpame, te interrumpo un segundo. Solo les quería decir que nos está acompañando Evan Dyer, un periodista de la CBC Canadá. Si lo pueden seguir a él, si les invitarlo a que tome la palabra si quiere, sino que nos escuche. Evan Dyer de la CBC Canadá está con nosotros ahorita. Gracias. Gracias, bienvenido a Evan Dyer. I don't know if you speak Spanish, but you're welcome to be with us. Sí habla español, sorry. Entonces uno de nosotros. Me quitaste la idea, a ver, lo tengo escrito. La pregunta era, Oscar, que entonces cuando sea una nación nueva y una nación que se empiece a construir, Hola, sí, buenas noches. Mi opinión personal es que no debería de existir ejército en Nicaragua. Nosotros no tenemos enemigos naturales en el área. ¿Qué crees vos de tener ejército en Nicaragua? Pues yo comparto la misma idea, porque lo que estás haciendo es crear gente supernumeraria, porque igual no tenemos ese cuento de que para defender la soberanía. A ver, ese es un cuento chino, ¿no? Deberíamos de aprender como nuestros vecinos del sur, en Costa Rica, pues, una de las democracias más viejas y de ejemplo para Latinoamérica, ¿no? Y yo creo que sí, pues no deberían de existir a fuerzas armadas, más bien deberían de reforzar una policía más humana, ya que sea más humana, más educada, bien calificada y que en realidad se preste para servir y proteger a la ciudadanía, no para estar a los servicios de una familia empoderada, atornillada en el poder. Sí, pero estamos hablando de cuando lleguemos a instalar un nuevo gobierno, un nuevo sistema de gobierno. No necesitamos un ejército. No, claro que no. Yo creo que eso sería un proceso o sería parte del proceso democrático, ¿no? De una nación. Porque yo creo que cuando Nicaragua ya entre ese proceso va a ser mucho más difícil cuando le tocó a doña Violeta Barrios de Chamorro. Creo que va a ser muy, muy difícil. Nicaragua, ni siquiera, Nicaragua está viviendo uno de sus peores episodios de polarización y yo creo que eso pues va a costar, pues no va a ser algo así de la noche a la mañana. La reconstrucción se va a ir dando paso a paso. Definitivamente. Antonio, sí te voy a dar la palabra, pero quiero invitar al periodista Evan Dyer a ver si tiene alguna palabra con nosotros. Evan, tenemos esta noche como invitado a Oscar Navarrete, que es un photojournalist que tiene mucha trayectoria en Nicaragua para mantener la memoria viva de la historia reciente de Nicaragua. Bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Si me escuchan bien,
Yo estoy aquí porque me mandó una invitación mi amigo Isidro, que me estaba comentando sobre otro tema, pero muy interesante la charla que tienen ustedes sobre Nicaragua también. A mí me había comentado Isidro que lo del comentario del líder de la oposición canadiense, Pierre Poilievre, sobre la gente de acá que iba a vivir aquí, que se mudaba a vivir en Nicaragua, porque en Canadá estaba todo roto. A mí me interesaba ese tema. Pero escucho con mucha atención y con mucho interés lo que ustedes están hablando. Gracias y bienvenido. Y quizá otro día podemos hablar más al detalle de tu opinión de la historia reciente de Nicaragua. Bueno, ya estamos a... ¿Cuánto tenemos? Tenemos 1 hora 17 minutos y quería comentarte también, Oscar, preguntarte cuáles son tus proyectos recientes que tenés para realizar. Sí, claro, bueno, terminar prácticamente el tercer capítulo que me falta, que es un capítulo extenso, que hablo sobre esa parte que les dije de ese operativo que fue en octubre del 89, y después hacer un recorrido como más general de mi experiencia como fotógrafo de guerra en los años 80. Y a lo inmediato estaba un proyecto, pues cuando vine acá me congelé un poco en las redes. Yo fui llamado por la fiscalía, por el caso de la Fundación Violeta Barrio, fui llamado a la fiscalía y prácticamente me obligaron a cerrar mi página web con todo el dolor de mi alma la tuve que cerrar, pero me quedé con mis redes sociales y en mi cuenta de Instagram, pues ahí pueden ver parte también de mi trabajo, pero cuando me vine al exilio me quedé un poco congelado con todas esas cosas. Pero ahorita un proyecto que voy a retomar también a lo inmediato es en mis redes, en la red de TikTok, voy a tener una sección que se llama Historia de una imagen o Tras la imagen, donde voy a ir poniendo a diario una fotografía de cualquiera, ¿no? De todos mis 40 años, exactamente, una foto y contar la historia de esa fotografía, ¿no? De la época de los años 80, los años 90, los 2000, hasta la rebelión de abril, etcétera, ¿no? Y pues siempre tengo congelado pues mis proyectos de libro de fotografía, pues, porque quiero hacer un libro pues desde mis inicios a los 80 y hasta que si Dios me presta vida, hasta que concluya este episodio dictatorial y ver nacer una nueva Nicaragua. Y eso sería un proyecto muy bueno porque estás escribiendo la historia y lo bueno es aportar y enriquecer la memoria y la historia de los nicaragüenses, pues contar 4 décadas de fotografía, ¿no? De todo lo que ha vivido Nicaragua, lamentablemente en sufrimiento, en conflictos bélicos, siempre en tragedia, porque en Nicaragua lamentablemente las noticias están escritas con sangre. Sí, y definitivamente en cada inicio de siglo tenemos estos eventos sangrientos. Son muy reconocidos por describir y contar la historia de cada fotografía. Y yo creo que sí, TikTok te da la oportunidad, por la manera que está construido, de que puedas hacer eso. Sería muy interesante ese proyecto que realizaras, porque sí tiene, no sé si ya tenés TikTok, pero yo lo uso para hacer publicidad, por ejemplo, para los espacios que vamos a tener aquí, que lo vamos a usar para publicarlo como podcast, y sí tiene buenas herramientas para poder utilizarla. Espero que pronto nos haga saber de esos proyectos para poderlos publicar. Les pido a los de la sala que sigan a Oscar Navarrete. Es una joya en la historia contemporánea de Nicaragua. Debemos de mantener y apoyar a nuestros periodistas independientes
en todo momento, porque ellos no pidieron salir de su casa, de su vida, dejar a su familia, dejar a sus papás, dejar a sus tumbas, dejar nada. Ellos están dando un sacrificio solo por ser periodistas. El apoyo total, completo, irreversible contra los periodistas, a los periodistas de Nicaragua. Bueno, vamos a ir cerrando este espacio. Les agradezco a todos que hayan estado esta noche con nosotros y si quieren acompañarnos en otra oportunidad, los vamos a ver el jueves, es 30 de mayo. Y también vamos a tener al periodista Otoniel Martínez, solamente un rato del espacio, pero lo vamos a tener ese día con nosotros. ¿Cómo se llamaba el documental que él hizo? Me duele respirar. Sí, me duele respirar y también recién publiqué un libro digital, lo pueden descargar gratuitamente o verlo de forma interactiva en la página del colectivo Derechos Humanos Nunca Más. El libro se llama Mi Nombre es Abril. Y mañana, el 30 de mayo, ahorita acabo de terminar de editar un video que es de testimonio de las madres que han perdido hijos. No puedo poner a todas, pero sí escogí unos 5 o 6 testimonios. Este trabajo se va a publicar en Galería News para que puedan verlo a partir de pasado mañana y van a ver el video que edité. Es muy doloroso. Ese dolor de madre me llevó también al dolor de las madres del servicio militar en los años 80. Definitivamente. Oscar, ¿y vos colaborás mucho con Galerías News? Sí, yo trabajo para el Diario de la Prensa y también colaboro con Galería News. Qué bueno. Es bueno para... Podría ser un anuncio. Sí, claro que sí. Claro, si están libre. Bueno, miren, yo solo no les quiero quitar mucho tiempo, pero pronto, posiblemente en una semana, voy a hacer el primer ejercicio de sacar un podcast. Y voy a empezar a revisar la historia de Nicaragua y voy a empezar de alguna manera viendo las propuestas del general, si es que general Humberto Ortega. Porque los nicaragüenses tenemos que escucharnos independientemente que no nos querramos o que nos hayamos matado. Porque no es posible construir una Nicaragua sin asumir al otro. Hay mucha gente que propone todo lo contrario, pero creo que ese no es el camino, ¿verdad? Y yo voy a plantear mi verdad y si alguien no está de acuerdo no pasa nada, pero definitivamente nosotros tenemos que reencontrarnos en algún momento porque no podemos seguir como hemos ido en los últimos 200 años. Gracias. Bueno, yo creo que sería interesante que todos ustedes hicieran un podcast, un espacio, una grabación para poder escuchar las diferentes opiniones de cada uno de nosotros. Adelante, Isidro. Gracias y gracias a todos los presentes. Gracias, Iván, por venir. Te sigo informando. Ahorita quería recordarles, ya que se tomó buena parte para hablar sobre el servicio militar, de que este 30 de mayo es el cumpleaños de Marvin Vargas, el primer preso político de la dictadura. A mí me llega mucho que este hombre tenga ya 13 años en la cárcel bajo condiciones extremas y lógicamente él y su grupo, precisamente él, fue perseguido por pedir reivindicaciones que justamente, como estamos hablando aquí, se negaron incluso a escuchar lo que se vivió en los 80. Entonces solo les recordaba eso, que el cumpleaños de Marvin es el mayo 30 y gracias por escuchar y gracias a los invitados. Gracias. Gracias, Isidro. Bueno, Isidro, todos sabemos, es un cachorro. Él se reconoce como un cachorro. Gracias a Oscar por habernos aclarado los nombres particulares de esa época. Quiero decirles, compartirles como historia personal, que en la familia habían muchos conocidos, muchos amigos. La mayoría éramos
mujeres, éramos primas, pero de todos los amigos, de todas las clases, de todos los amigos que conocíamos, prácticamente no quedó nadie. Hubo mucha gente que tuvo que salir del país y que jamás nos volvimos a reunir. Nunca, no se graduaron de high school, de la secundaria, no se volvieron a reunir, no estuvieron con sus padres y tuvieron que iniciar ese exilio forzado que desde aquella época se forzó, y no era necesariamente por ser, como decías, Oscar, opositor de conciencia, objetor de conciencia. Objetor de conciencia, sino era por tratar de salvar tu vida. Oscar, quisiera con mucho gusto que nos informaras, como estaba pidiéndote Don Peraza, de tus próximos proyectos, especialmente el del 30 de mayo, y yo les invito pues a que el jueves me acompañen para estar con el periodista Otoniel Martínez y un especial pues hablado de descripciones de lo que se vivió en la marcha del 30 de mayo. ¿Dónde estabas el 30 de mayo, Oscar? Cubriendo la marcha precisamente. ¿Y a dónde estabas? ¿En qué parte? Fíjate que me pasó algo. Yo, por quedarme conversando con otro colega fotógrafo, nos quedamos en Metrocentro cuando se dio el tiroteo, pues, la masacre. Pero con lo que nosotros tratábamos de llegar, la gente corría despavoridamente hacia el lado de Metrocentro y otros hacia el lado de la Universidad Centroamericana. Sí. Bueno, vamos a hablar así, pues vamos a preguntar recordando qué, cómo, cuándo, dónde estábamos en ese momento de esa marcha. Yo estaba en Managua y fue una noche increíble. Yo creo que me dejó marcada para el resto de mi vida. Bueno, amigos, les agradezco mucho, especialmente a Oscar, a todos los que hablaron esta noche con nosotros. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. No quiero dejarte ir, Oscar, me parece que tenés más historias que contarnos. Una historia, contame nada más, una más. El cuento que dicen que vos tenés fotos de todo, que dicen que tenía una foto del entierro del presidente. Ay, Dios mío. De José Dolores Estrada. Sí, pero es que la verdad que no es un cuento, no es un chiste. Mira, yo iba a una actividad, no recuerdo, pero voy pasando en el vehículo por la Asamblea Nacional y veo que la compañía de ceremonia del Ejército lleva una urna a las cenizas del héroe nacional, de José Dolores Estrada. Entonces yo me bajé y hice fotos. Eso fue hace rato, que me acuerdo que hasta usé película fotográfica, estaba usando fotografía analógica, fue a finales de los 90. Y en una reunión de trabajo con el equipo de la prensa de Domingo, la revista Domingo, estábamos hablando y un colega propone hacer un trabajo sobre el héroe nacional, entonces sobre José Dolores Estrada. Y yo le dije, yo tengo fotos, le digo, de ese entierro, pero lo tomaron como que si literalmente había ido al entierro, pues. Pero sí, quedó como una broma, pero así fue. Sí. Yo la leí y me pareció súper graciosísimo y definitivamente dio una referencia de la biblioteca que tenés de la historia reciente de Nicaragua. Bueno, amigos, tengan buenas noches. Gracias por todo. Gracias a Oscar por haber estado. Espero que te haya gustado la sala y los amigos nicaragüenses, y que viva Nicaragua libre. Gracias y buenas noches. Que vive. Gracias, Julie.